Thank Muy you. bien, aquí está. Gracias. Yeah, thank you very much. Bueno, muchas gracias. I have the pleasure to give you an Tengo el introduction to placer de Warmit darles una technology. presentación de la tecnología de borde caliente. Um, I have been by Alltech in the last Y almost 25 years. en los últimos So, 25 años he estado en Roltec and we are and we are producing only spacer y bars. So, hemos producido este producto. yeah, I'm pleased to have this opportunity Estoy muy complacido de to tener give esta you an oportunidad introduction de darles una introducción to Warmit spacers. a los And espaciadores calientes. and let's start with this. Vamos a arrancar con esto Just to give you an overview, para we darles are una idea. we are a group of companies. Somos un grupo de empresas We are all supplying only to the glass industry. y estamos en este momento siendo proveedores de la industria del vidrio. The different companies are producing Las diferentes empresas producen different products, but still diferentes into the same productos, group of customers. pero todo va dirigido al mismo grupo de clientes. A definition of Warmit, Una how definición can de borde we caliente. actually define this? ¿Cómo podemos definir esto? We can find it in two different standards, Podemos a clear and encontrarlo en equally simple, dos estándares. a clear and equally simple definition for Una differentiating the definición warmit spacers clara y igualmente simple de diferenciar los from the espaciadores conventional spacers can be convencionales found de los de borde in caliente. Se puede encontrar the two standards we have here. en los One for dos windows, estándares que tenemos aquí, uno para ventanas, which is EN standard or ISO standard que es el estándar ISO 10077, 10077, or for curtain walls or structural o glazing, para las cortinas. the ISO 12631. Estamos hablando del ISO 12631. The definition is actually La that definición es que la suma the sum of thermal conductivity de conductividad térmica shall be less than tiene que ser 0.007 that inferior a indicated. 0,007. And if we take where we enter to the warmit spacers, Si tomamos donde van los espaciadores, will be by the stainless steel spacer. entonces se usa el espaciador de acero inoxidable. And the stainless steel spacer can be very similar to an aluminum spacer. Este espaciador de acero inoxidable puede ser muy similar al de aluminio. And we can say that yes, the stainless steel can be similar to aluminum. Podemos It decir can, que however, also be very different. el acero inoxidable puede ser muy similar, aunque también puede ser muy diferente. And this we will have a look at now. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Here we have an overview of different kinds Aquí of tienen spacers. una visión de los diferentes espaciadores. If we start from the left side, Si arrancamos desde la izquierda, we have two different kinds of warmit spacers in tenemos stainless steel. dos diferentes de acero inoxidable. They are pure stainless steel. Aplican acero inoxidable. And then we come to the hybrid spacers. Después llegamos a lo que son los espaciadores híbridos. There are different producers and suppliers of these Hay kind of diferentes productores y proveedores de este material. Then we come from the hybrid, we come down to the plastic spacer. Luego llegamos a los de plástico, with different kind of multi-layer foils. Que tienen diferentes multicapas. And to the very right we have y bueno, a la derecha automatic applied spacers. Tenemos los espaciadores automáticos. It can be a silicone spacer, que pueden ser de silicona, where you already have integrated the desiccant donde ustedes ya tienen el secante.
and this is also covered by a kind of layer, a multi-layer Y esto también está recubierto de una foil. multicapa. And we have then to the very end we have the TPS system, Y al final tenemos el sistema TPS, which you can say is que podría decirse que a es sealant or a un butite, sellador, which is ¿m? applied un butilo que se aplica as a spacer directly on the glass. como espaciador, directamente sobre el vidrio. So here we can actually say we Entonces, have a aquí large podemos number of decir que tenemos un we gran have a número large number of different versions, de diferentes versiones, and therefore also different spacers y give también hay you different advantages. diferentes espaciadores que les dan diferentes ventajas. What is then required from the IT Entonces, producers today or the glass solutions ¿qué es lo que se requiere de los productores o de las soluciones de vidrio used in insulating glass for glazing, que se utilizan for en el facade vidriado, glazing, ¿m? for windows, para ventanas? and there we then go into, of course, also the glazing. Y ahí, por supuesto, entramos también en el vidriado. You have different kind of coatings on the glass. Hay, por supuesto, diferentes tipos de revestimientos. You have gas filling. Tienen llenado de gas. You have increased glass Tienen thickness. un mayor espesor en el vidrio. You have triple glazing. Tienen el triple glaseado. Even in very few cases you have quadruple glazing. Incluso hay hasta un proceso cuádruple en algunos casos. You have laminated glazing. Tienen vidrios laminados. And all kind of alternative glazings that you Y have in your todo products. tipo de procesos alternativos en producción. And of course, at the very end, Y claro que al also final, the use of warm spacer. el uso de los espaciadores calientes. And here we have some focus points, Y aquí hay algunos puntos, because we have higher glass weight. o tenemos un mayor peso del vidrio. We need to take this in account when we choose the Esto hay que different tenerlo kind of materials. en cuenta cuando se eligen los diferentes tipos de material. So higher glass weight, Entonces tenemos el peso mayor del vidrio. the better glazing also increase temperature inside. También the glass. esto incrementa a veces la temperatura. And a very important thing is the Y algo muy importante es la compatibilidad. within the used materials in the insulating glass, Esto en lo referente a los materiales que se utilizan con el vidrio. but also the material which are in contact with the glazing Pero también or with the sealants, los materiales que están en contacto con el vidrio o con los selladores. because if the materials is not compatible, we Porque have si los materiales no son migration. compatibles, vamos a tener migración. We have migration. Vamos a tener una migración. Yeah. And of course also if we make big units, then Y, we have the por thermal supuesto, elongation as a very si important factor. las unidades son muy grandes, entonces vamos a tener la elongación térmica, que por supuesto es un factor muy importante. And here the warm edge spacer must comply with Y the aquí el requirements. espaciador es que tiene que cumplir con todos estos requisitos. And edge construction in Bueno, lo que es la insulated construcción en estos vidrios is actually the key point because it has to Esto es la ensure clave, and secure the porque tiene required que asegurar que tiene quality on all points as you request on the IT units that todos you los produce puntos and supply to requeridos your y que están customers. en todas las unidades que se le proporcionan al cliente. So you have a warm edge spacer, which Entonces, then will be instead of an aluminum spacer, for tiene instance, un espaciador, por ejemplo, de borde caliente, and therefore it is required that it has a damp and gas barrier.
Y bueno, tiene que tener una barrera contra la humedad y el gas. We need to have a good room for desiccant Tenemos que tener un buen espacio para el desecante, because this is actually you use the desiccant even porque el desecante se utiliza during the production, but also for the durante la lifetime of producción, the pero IPO. también para toda la vida útil. And the butyl Y el, is the primary seal, y el butilo es and el the sello seal principal, and the seal which are the warranty for gas staying inside y esta es la garantía de que el gas se va a quedar adentro and the humidity stays outside. y por supuesto que la humedad permanezca afuera. In the different systems, you can have a secondary En sealant, los diferentes as a sistemas polysulfide uno puede tener un sellador secundario, or polyurethane, puede ser polisulfuro, puede ser poliuretano, even a hot melt, puede ser incluso un hot melt and of course for facade glazing, y a lot of silicone is por used. supuesto en las fachadas se utiliza mucha silicona. I was saying just before Ya estaba that diciendo antes it is important that we have room for moisture absorption. que es importante que tengamos lugar para la absorción de humedad. So, seen from our point of view, there are a few important demands for Entonces, optimal spacers. desde nuestro punto de vista, digamos, algunas demandas importantes para lo que son los espaciadores So, a spacer have a large area for desiccant. es que un espaciador tiene que tener un área grande para el desecante. The spacer itself must be easy to fill, El espaciador tiene que ser fácil de llenar, both on the flow, on the tanto desiccant por el filler, flujo y por lo que se usa para llenar el desecante. and also, of course, the drilling, which is done by Y por the supuesto filler. lo que es el taladrado. Warmed spacers, at least from our side, Y también los espaciadores calientes is produced with controlled small calibrated perforation holes. se producen con pequeños orificios de perforación que están calibrados. And if we have a look at the different kind of spacer types, Si nos fijamos en los diferentes tipos de espaciador, here we can see that the aquí los stainless vemos. Tenemos el acero inoxidable, steel can have a large quantity of desiccant. que tiene una gran cantidad de secante. And you can see that the liquid Y pueden ver que la absorción de is líquido quite high. es bastante alta. Hybrid spacers are a Los little bit less, híbridos but still tienen un poco menos, with good quantities. pero igual tienen buenas calidades. So, and that even within the hybrid spacers, you can see there are differences Incluso también hay diferencias entre los híbridos, como pueden ver. between the types. So I have taken two here, but there are of course Entre los several. tipos. So Tomé dos, pero en realidad hay varios tipos. yeah, and then we have at last. Y finalmente tenemos We mentioned that there are two types of spacer which mencionamos dos already tipos are de espaciadores que ya están precargados. where the desiccant is already implemented. Y bueno, el during desecante ya production. está implementado. Esto se hace durante la producción. And of course, that's not so easy. Y bueno, Not as easy as the conventional spacer no es tan sencillo como el espaciador convencional. to make sure that you already have the right. El asegurarse que tengamos in the product. la absorción que corresponde en el producto. So a typical average is what we have Entonces, here. generalmente lo típico es lo que tenemos aquí. And of course, the pre-labeled spacer will then have Y claro que el more side espaciador filling, of course. preacordado también va a tener los orificios precalibrados. But you can see even if with a two-side filling, we will with Pero hybrid incluso one and stainless steel con ese llenado en comparación con el híbrido y el acero inoxidable, have quite a lot more desiccant available. tienen mucho más for the desecante quality disponible
of the product during production and eh, also lifetime. durante la producción y también para su duración. We have tried to make Bueno, a little hemos bit different approach to what in- the different kind of spacers intentado means. tener un enfoque de los diferentes tipos de espaciadores. So instead of talking about C value, etc., Entonces, en lugar de hablar de valor C, we have made an simple comparison between hemos the creado una spacers. comparación simple entre los diferentes tipos de espaciadores. So we start with aluminum to the left, Entonces, arrancamos con el aluminio, que está a la izquierda, and then we go over a galvanized steel, y ahí standard pasamos por steel, acero galvanizado, acero inoxidable, and then you go to the two types of stainless y steel. llegamos a los dos tipos de acero inoxidable, We go over the hybrid spacer, el espaciador híbrido, and latest we then come to the plastic y space llegamos with al the glass, espaciador with de the glass bottle. plástico, ¿m? Con el vidrio. And of course, the example we have down below here. Y el And, ejemplo lo tenemos aquí abajo. And important is, of course, to understand Lo importante what is how is condensation starting. es And that entender is cómo se because- inicia la condensación. That is because you have a dew point, Y es porque hay un And, punto de rocío, and that means if you have 20 degrees Celsius inside, o sea que si tienen 20 grados Celsius en el interior and you have a 50% relative humidity y in the room, tienen en la habitación una humedad relativa del 50%, then you will have automatically a 9.3 degrees automáticamente Celsius dew point. el punto de rocío va a ser 9,3 grados centígrados. And that means when the glazing in the area of the edge Eso will significa go que below 9.3 que 9.3 cuando el degrees vidrio Celsius, en el área de ese borde baje de los 9,3, condensation will start inside. va a haber condensación adentro. And of course, there are double glazing, triple glazing. Y por which supuesto have ahí different- tienen los vidrios de doble lámina, triple lámina, otros valores. That was one way of looking at it. Here Esto- we have some more facts. Esta es una forma de driven- verlo. Aquí tenemos más datos. driven by the same, but here we then see La idea es la misma, pero bueno, también aquí vemos, we have the C value, tenemos el valor psi, which is a calculation based on the edge area of Esto your es ID glass, un cálculo hecho en base a cada área del vidrio, where you have a spacer, donde tiene un espaciador, you have the sealant, tiene el sellador and you have a sealant thickness, y tienen, bueno, el espesor. and that can be very different, of course. Y bueno, so eso puede cambiar mucho. therefore, a value that we declare here Y el is valor que a declaramos standard aquí value, es un valor estándar, is based on 3 millimeter, for instance, on que está windows. basado en 3 milímetros, por ejemplo, en ventanas. And this then also give you a C value we then can calculate and say Y después what tienen does un that valor mean. psi y pueden calcularlo y ver qué significa. In principle, you can say you have always En principio a pueden U decir, value on the glass, siempre hay un valor en el vidrio, which is, for instance, 1.1. As que you por can ejemplo see, es 1,1, como pueden ver. you can see double ID units with Y 464 pueden ver ahí las unidades have a standard value of 1.1 que tienen un valor de 1,1 on the glass. en el vidrio. Then we go a step further and say, okay, we Luego have vamos un pozo más. we have a window type, Decimos que tenemos un tipo de ventana
This here is PVC profile, for Ujú. instance, Aquí, por ejemplo, este perfil, which has a frame value of 1.2 U value. que tiene un valor U, por ejemplo, en marco de 1,2. And then we then have something that we have to add Y luego hay algo que hay que sumar to the values of the glass and to the frame. a los valores del vidrio y del marco. So you can actually say that the C value Entonces pueden decir que el valor C is a combination of the edge, meaning es the una sealant, combinación del borde, o sea, el sellador, the spacer, el espaciador, the glazing, el vidrio, and the frame y el marco of the system that we're working with. de todo el sistema con el cual estamos trabajando. It does also mean that we can have different values depending on También significa how que podemos long we tener put into the frame. diferentes valores dependiendo del marco. But let's compare a little bit about the different kind of warm spaces Pero bueno, here. vamos a comparar un poco los diferentes espaciadores calientes. Just a standard remark here, the standard window size that Un we tema, are por ejemplo, used el tamaño that we estándar de la use ventana in Europe que se utiliza en Europa is based on 1.23 meter está basado en 1,23 metros times 1.48. That's the standard window size. por 1,8. Ese es el tamaño estándar. And if we have a look at the first C value, that is Y si vemos el primer valor psi, then we have the internal glass temperature, which are then entonces tenemos la temperatura interna del vidrio, that's measured or calculated based on -10 outside que eso se mide básicamente en base a -10 afuera or -5 outside. o -5. This will then give you a value Y eso les va a dar un of the valor inside glazing temperature. de la temperatura del vidrio adentro. That is the temperatures that we have here in the middle. Esas son las temperaturas que tenemos aquí en el medio. And the UV value, then Y el valor UW, the complete Windows U value, que es el valor U de la ventana, is then calculated here with three decimals after the comma. Que se calcula aquí, lleva 3 decimales después de la coma. In order to show you exact value. Para poder mostrar el valor exacto. And interesting is of course to say what is the difference between. Y lo interesante es poder decir cuál es la diferencia Between the spacer with the highest value and the lowest entre value. El espaciador con el mayor valor y con el menor valor. Within the warm spacer bar. En ese espaciador caliente. And for double glazing, the difference is en el caso del doble vidrio, 0.04. La diferencia es 0,04. And for triple glazing, it is 0.05. Y por el triple 0,05. So it is not for the U value that you Entonces, decide for the type of warm spacer. No es el valor U el que se utiliza para la decisión. But the temperature difference can of course be of high importance. Aunque por supuesto la diferencia en temperatura puede ser de una gran importancia. Because here you can see that the difference between the best and Porque aquí ven la diferencia entre lo que sería el mejor is, almost 2 degrees Celsius. Y es básicamente de 2 grados. Warm-edge improves indoor climate. El borde caliente puede mejorar el clima en el interior. On the right side, you can see a la derecha, IP ahí se ve un vidrio tradicional, lado. With aluminum spacer. Esto es con un espaciador de aluminio. And then, of course, in a standard window. Y luego, por supuesto, una ventana estándar.
You can see the moisture that you have inside here, Ahí pueden ver el nivel de humedad que hay adentro. and condensation will improve fungus. Y bueno, la condensación favorece la aparición de hongos. It will give you, over time, bad indoor environment. Y por supuesto, con el tiempo van a tener un clima interior malo. And frame damage due to the moisture. Y también va a haber daños en el marco a causa de la humedad. IG units with warm edge. Después, las unidades de vidrios aislados con borde caliente. Depending on where you are in the world, Dependiendo de la región donde estén, it will either reduce your heating cost o va a reducir los costos de calefacción or cooling cost. o de acondicionar el aire. So even where you say that we do not have minus degrees, Entonces, aunque then ustedes you no still tengan have temperaturas cooling. extremas, o sea, Then you aunque still no have haga cooling. fría, también tienen el tema de la refrigeración. Yep, I think so. And by also using warm edge, Y not también only for the IG units, al but utilizar el borde caliente no solamente para estos vidrios aislados, also you have to consider that we shall make it También- final by using thermally broken profiles. tienen que considerar que vamos a utilizar algunos perfiles térmicos. Because if you are close to a window Porque si ustedes están cerca de la ventana and you have a glazing with aluminum y tienen and it is un not vidrio con thermally aluminio, broken, y esto no Then- está protegido térmicamente, then you will have a very uncomfortable zone around the window area. van a Well, terminar con sitting una and- zona muy mal manejada cerca del área de la ventana, and people will try to come away from the window side, y las personas van a querer alejarse de estar del lado de la ventana, and therefore the rooms are not optimal used. y bueno, entonces no se puede hacer un uso óptimo de ese ambiente. And the last thing is, of course, that you also by this reduce the CO2 emission Y por supuesto, lo último es que también se pueden reducir las emisiones de CO2 con esta metodología. due to less heating or cooling costs. Por supuesto, porque hay un menor uso de la calefacción o de la refrigeración. The standard spacers or standard warm edge Bueno, spacers, los espaciadores estándar, you have different kinds which can be worked at on different benders, hay diferentes tipos con los cuales se puede utilizar en diferentes tipos de ventana. and that also means that with existing benders, Ujú. you Se pueden usar con existentes may- dobladoras. you may be able to also to use warm edge spacers. Y ahí con las dobladoras se pueden utilizar también estos espaciadores calientes. However, Sin embargo, stainless steel, which are a big part of hybrid spacers, el acero inoxidable, que tienen estos espaciadores híbridos, require something else for cutting at least. requieren otro tipo de corte. A standard aluminum saw cannot be used for stainless No se steel, puede usar una cerrada de aluminio para el acero inoxidable. but there are solutions for that. Pero hay soluciones para eso. What we are saying is stable frames with high length stability O sea, lo que vamos a ver van a ser marcos estables con una alta estabilidad. the key point by stability of the frame is rigid corners. La clave es que tenga bordes rígidos para la estabilidad. We require minimal expansion in the corner area. Se requiere una expansión mínima en el área del vértice. Maximum 0.3 millimeter to the spacer width. El máximo sería 0,3 milímetros. Not for our sake, but for your sake. O sea, no por nosotros, sino por ustedes.
because if you have a spacer which are as close as possible in the frame Porque area, si tienen then un espaciador que está muy cerca en esa área, you make good IT unit quality. y ahí van a poder tener una buena unidad aislada. Maybe not so important here, but it can be bent, Puede que aquí no sea tan importante, pero se puede doblar, both pre-filled and empty. tanto prellenado como vacía. It's bendable in odd shapes. ¿Mm? Se puede poner en formas poco frecuentes. Adhesion to sealants is La adhesión a los selladores given to the different sealants. Para los diferentes selladores. And of course, compatibility to the sealants Y por supuesto la compatibilidad. Is a point here, but again, we make sure with stainless steel to the sealant. Es también muy importante, pero bueno, también sirve con el acero inoxidable, con los selladores. And the less connections, the tighter frame you have. Y por supuesto, a menos conexiones, más firme va a ser el marco. We are, I know that this is also a lot of facade glazing. I took this Sé que también hay muchos ejemplos de vidrio en fachadas. Tomé este. I could have given you a lot of others, but podríamos haber utilizado otro. We do not, very few times we know where our spacers go in. Pero francamente, rara vez vemos las aplicaciones de nuestros espaciadores. But here we have Deutsche Post in Bonn, in Aquí Germany. tenemos un edificio del correo en Bonn, en Alemania. It was finished in 2002. Esto lo terminaron en 2002. And large sizes have a risk for thermal expansion. Cuando vemos estos tamaños tan grandes, entonces tenemos un riesgo de expansión térmica. So here is used, for instance, as pure stainless steel. Así que lo que se usa aquí es puro acero inoxidable. And when we have silicone as secondary sealant, y cuando se utiliza silicona como sellador secundario, we then just have to think about that gas hay que pensar que el gas is stopped by butyl, es detenido por el butilo, so that it do not go in contact with silicon. para que no entre en contacto con la silicona. So we can say it requires tight frames. Entonces podemos decir que requiere marcos firmes with minimal thermal expansion con in una the length, expansión térmica mínima en la longitud, and the primary seal y el sello primario has to be non-disrupted. no tiene que ser sufrir ningún tipo de disrupción. So, entonces los espaciadores calientes. Is for the modern and green window. Esto es para ventanas modernas y verdes. On small windows, en el caso de ventanas pequeñas, the C value on the spacer el valor sí del espaciador has high effect. Tiene un gran efecto. Elongation variation Las variaciones en la elongación has lower influence. Tienen una influencia menor. On larger units, en unidades más grandes, which are used here in Mercedes son las que in Stuttgart, se usan en este caso, por ejemplo, este es el Museo de Mercedes en Stuttgart. The C value on the spacer has less effect. Aquí el valor sí en el espaciador tiene un efecto menor. Elongation variation y la variación en la elongación has high influence. va a tener una mayor influencia. So, every time you ask yourself, entonces siempre uno tiene que preguntarse the right spacer for the right application. ¿Cuál es el espaciador correcto para la aplicación correcta? This is here I think I will stop. Bueno, creo que voy a parar aquí. But you are very, very welcome. Pero, if you have any questions. por supuesto, no tengo ningún problema en responder ninguna de sus preguntas. I'm ready to. Así que estoy listo.
Otherwise, you can always send us Por an supuesto, email si no hubiese preguntas, siempre pueden enviarnos un correo electrónico. on Esto sales@roltech.dk. es a sales@roltech.dk. Of course, Pablo Seufer Y in por supuesto, Argentina Pablo en Argentina, at Fensi will of course also en be able to Fensi, por assist you. supuesto, también está disponible para asistirlos. Thank you, Johnny. Thank you for your. I have one little thing, a little Una tip cosita, to the attendees. un regalo a quienes If estén viendo if esto. they would like to play a little around with WinUI, Si we quieren will, jugar un poco con este factor UW, then we WinUI UW, have a software tool tenemos una aplicación de software. which can be downloaded at Google Play or Ustedes la App pueden Store. bajar de la tienda de Google o del App Store si utilizan Apple. So, you search for WinUI. Entonces And then ustedes Roltech. buscan WinUW Roltech. And this is of course free of charge. Y por supuesto es una aplicación que es gratuita. That was it. Thank you. Y es eso. Gracias. Thank you, Johnny, for your clear and interesting presentation. Let me ask you something about the triple glazing market in Europe. I mean, what is the share of the triple glazing in the window market in Europe, or at least in Denmark or the northern countries of the continent? If you have any idea of that. Yeah, we have some rough Bueno, estimates, nosotros tenemos algunas cifras estimativas. Depending on the countries. Dependiendo de los países. If we say Sweden. Si nosotros digamos Suecia. Triple glazing almost 95%. Termina, digamos, 95%. But also a country like Germany, which is the biggest in Pero Europe, también en un país como Alemania, que es el más grande de Europa. There we are at least at 60%. Diríamos que estamos al menos en 60%. And one key fact is actually when warm edge spaces are used. Y una clave es que cuando se utilizan los espaciadores calientes, it is always with warm edge spaces. Sí, siempre se utiliza And triple glazing. Con estos vidrios triple lámina. Yes, of course. And talking about facades, is an option a triple glazing or still not developed a technology for big panels, DGU panels for facades with a triple glazing composition? Absolutely. No, absolutamente. I would say that most of the facade glazings which are Yo diría que en la mayoría de las fachadas que se hacen are with triple glazing. Se utiliza vidrio de triple lámina. Thank you, Johnny. Well, that was all. I thank you again, and I hope you will see next time face to face instead Yes. of through a screen. Yeah, I would look forward to it. Sí, estoy esperando ese momento. Thank you. Bye, Johnny. Bye. Thank you. Hasta luego, gracias.